Hola amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar desde donde amablemente se encuentren escuchando este programa. Desde Medellín, Colombia, les saluda Marco Aurelio Vela Guerrero, quien conduce su programa Cultura y Entretenimiento, el cual se transmite a través de la emisora Conciencia Top New desde Buenos Aires, Argentina, para el resto del mundo, los días jueves, 8 de la noche, hora de Colombia, 10 de la noche, hora de Argentina, 3 de la madrugada del día viernes, hora de España. En el presente programa les hablaré de dos importantes conmemoraciones. La primera, la que tuvo lugar el pasado 11 de diciembre, cuando se conmemoró el Día de las Montañas. Y la segunda, la que hoy, justamente 14 de diciembre, se está conmemorando y es la relacionada con el centenario o los 100 años del terremoto que destruyó la población de Cumbal, Nariño, en la frontera con el Ecuador. En literatura, un importante artículo sobre la importante novela colombiana La Vorágine del escritor José Eustacio Rivera, que fue incluida en la lista de las más importantes novelas por la editorial Random House. En cine, iniciamos un pequeño ciclo sobre películas dedicadas a la Navidad. En esta ocasión, el señor Juan David Suárez Ceballos nos trae comentarios para la película El Día de la Bestia. En música vamos a escuchar dos hermosos temas navideños a cargo de la agrupación Grupo Amadeus de la ciudad de San Juan de Pasto, Nariño. Y entrevista, o mejor, en la sesión de entrevistas, la que nos concedió la escritora antioqueña Lina María Giraldo. Y en las colaboraciones, un poema también relacionado sobre el centenario del terremoto de Cumbal. Como ven amigos, amigas, tenemos variedad de contenido, esperando lo disfruten. Recordarles que ustedes también pueden colaborar con el programa enviando sus colaboraciones al correo lecturasypoesías2022@gmail.com. Ellas serán compartidas en el siguiente programa. Sin más, amigos, amigas, comencemos con el programa, que disfruten su contenido. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos el programa de la presente semana con la sección dedicada a la literatura. En esta ocasión les leeré un artículo relacionado con la novela del escritor colombiano José Eustacio Rivera, La Vorágine, quien quedó entre los clásicos de Penguin, escrito por Ángel Castaño Guzmán. La novela fue incluida en la lista de clásicos de la editorial más grande del planeta. El otro año se cumple un siglo de su primera publicación. En 2019, la Universidad Tecnológica de Pereira le pidió a 400 personas vinculadas con el mundo del libro, entre ellos libreros, escritores, editores, promotores de lectura, una lista sobre los libros más importantes de la literatura colombiana. Ya se sabe que las fechas especiales propician este tipo de pedidos. En este caso, el listado quería servir de panorama para la celebración del bicentenario de la batalla de Boyacá. Cuando se dio a conocer el resultado de la pesquisa, varios medios noticiosos recogieron la información. Y lo hicieron porque no fue 100 años de soledad el libro más votado por la gente. El libro del Nobel colombiano quedó en el segundo puesto. La obra más votada fue La Vorágine de José Eustacio Rivera. Ese libro acaba de ser incluido en la lista de clásico de la editorial Penguin Random House, en la que comparte espacio con las obras de Virginia Woolf, de Gustave Flaubert, de Jane Austen y de Émile Zola, entre otras. Publicada en 1924, La Vorágine narra el viaje que el poeta Arturo Cova emprendió de las entrañas de Bogotá a las periferias más profundas de Colombia. En ese sentido, la novela cumplió con la misión de narrar la complejidad de la geografía nacional y de dejar un registro de algo que todavía es una realidad. Este país está compuesto por muchos países, porque, salvo el español y una idea difusa de patria, ¿qué une a un guajiro con un nariñense y a un chocoano con un paisa? Muy poco, la verdad. O mejor, algo muy potente, la violencia. Esa idea de la violencia como hilo que une a las distintas regiones la expresó muy bien Rivera en las páginas de La Vorágine.
la misma novela que tiene uno de los mejores inicios de las letras en castellano. Abro comillas: antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Cierro comillas. Así, con mayúscula inicial, e inicia también La vorágine. El libro mezcla muy bien las reflexiones de un poeta modernista con las pinturas de los paisajes del llano y de la selva. Y en ese paisaje habitan hombres explotados por los patrones y mujeres que son raptadas por bandoleros que hacen de ellas botines de guerra. Tal vez por esa conexión entre la subjetividad del artista, la historia del país y la belleza de los escenarios es que el periodista Antonio Caballero no dudó en decir que La vorágine es la novela colombiana por definición. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese libro están las claves para leer el futuro del país y para conocer la historia nacional. A fin de cuentas, La vorágine, al igual que 100 años de soledad y María de Jorge Isaacs, han entrado en ese limbo de las obras clásicas. Casi todo el mundo sabe de qué tratan, incluso sin haberlas leído completas. Lo mismo pasa con El Quijote y con Romeo y Julieta. Rivera murió 4 años después de la publicación de La vorágine. Su prestigio descansa en esa obra. En 2012, con ocasión de los festejos de los 400 años de Neiva, otra efeméride, fue escogido por votación como el huilense más famoso de la historia. Todo eso por una novela que tiene uno de los mejores cierres de la literatura latinoamericana. Abro comillas: ni rastro de ellos. Los devoró la selva. Cierro comillas. La obra en configuración internacional. En 2024 se cumple un siglo de la aparición de una de las novelas que más ha marcado la literatura colombiana y una de las más representativas de Latinoamérica. La vorágine. Un extraordinario recorrido por la selva, una denuncia, una epopeya, una mirada a la vida de los habitantes de tierras alejadas del centro del país, se lee en el comunicado de prensa con el que la editorial anunció la inclusión del libro en su lista de clásicos. Además de La vorágine, la edición incluye Tierra de Promisión, el único poemario de Rivera. Entonces, amables oyentes, queda la invitación para que lean esta importante novela colombiana y también latinoamericana, La vorágine, de José Eustacio Rivera. Como lo mencioné en la introducción del programa, paso enseguida, amables oyentes, a leerles lo relacionado con la importante conmemoración que justamente hoy, 14 de diciembre, tiene lugar en Cumbal, Nariño, y relacionada con los 100 años del terremoto en Cumbal. El jueves 13 de diciembre de 1923, algunos hechos inusuales auguraban cosas malas para el pueblo. El jueves 13 de diciembre de 1923, algunos hechos inusuales auguraban cosas malas para el pueblo. 2 chimbilacos rondaban la escalera de una casa. Los cuyes habían sido miados por la araña. La leche se había cortado y un aire pesado rondaba la comarca. La madrugada del viernes 14, los animales se notaban inquietos. Algo estaba por suceder. A las 5:31 de la mañana, un terremoto en escala 6.2, a una profundidad de 10 kilómetros, arrasaría con Cumbal y sus alrededores. Muchos de los ancianos recordarían la maldición que un cura del lugar de apellido Ortega había lanzado contra el pueblo, todo porque de manera inexplicable se le había enterrado un alfiler en la cabeza, ocasionándole fuertes dolores, insistiendo en que debía ser extraído cuanto antes. Sin embargo, por circunstancias desconocidas, ni sus feligreses ni sus familiares le hicieron caso, ante lo cual éste sentenció: si no me sacan un alfiler que tengo en la cabeza, Cumbal será destruido por un terremoto. Además, con el tiempo, será una guarida de malhechores, unos de hecho y otros de encubrimiento. Lo primero estaba sucediendo. Lo segundo sabrán contarlo sus propios habitantes.
Para entonces, los colombianos tenían fresca la noticia del terremoto ocurrida en el lejano Japón el 1 de septiembre de dicho año, llamado el Gran Terremoto de Kanto, dejando un saldo de más de 100.000 muertos y más de 500.000 de hogares damnificados. Pero era algo tan lejano que jamás pensaron que dicha desgracia tocaría las puertas de sus casas. Cumbal y todos los pueblos aledaños en Nariño y en Ecuador fueron sacudidos por el fuerte sismo. Entonces, las campanas de la iglesia sonaban alborotadas, alentadas por ese movimiento que venía del centro de la tierra. Las paredes y techos caían como naipes, la tierra se abría en varios lugares, principalmente en las faldas de los volcanes Cumbal y Chiles, así como en varias zonas veredales. Todos huían para protegerse de las tapias y casas viejas que estaban desde la época colonial. En medio de ese caos, una inmensa granizada empezó a azotar la tierra. Entonces, los crédulos y los incrédulos invocaban el nombre de Dios y de la Virgen para que los auxiliara. Una réplica después de unos minutos terminó por hacer caer la iglesia del pueblo. Igual cayeron la escuela, el matadero, el coso y muchas casas particulares. Una nube de polvo se mezcló con la sangre de las víctimas y con el granizo que ya era barro. La imagen no podía ser más dantesca. La zona veredal de Cumbal, Chiles, Panán y Nazate, Coaspud, Túquerres, Aldana, Ipiales, Pupiales, Tulcán y otras localidades cercanas fueron también afectadas. Los templos fueron los primeros en caer, así como las viejas casas hechas con tapias de barro pisado, típicas de la región. En Cumbal, 92 personas perdieron la vida, en Tulcán, 40, en Coaspud, 10, más otros que jamás fueron registrados. Ya que para entonces los sistemas de alerta, monitoreo y seguimiento de desastres era un capítulo de una novela de ciencia ficción. El cónsul de Estados Unidos en carta al secretario de Estado anota: se puede calcular moderadamente que el número de muertos puede ser de 200 a 300 y de los que quedaron sin casa unas 20.000 personas. La réplica del domingo 16 de diciembre a las 3 de la mañana terminó por arruinar lo poco que había quedado en pie, generando aún más miedo y zozobra entre sus habitantes. Se secaron las quebradas de Panán y Cumbal, quizá como efecto de las grandes grietas que se abrieron en el terreno, principalmente en la hacienda Chautará y en el camino que de Cumbal conducía a Chiles. Los temblores fueron constantes y se sintieron en el sur de Nariño y en el norte del Ecuador hasta el 21 de diciembre. Ese día cayó el templo de Guaitarilla, siguiendo la suerte de otros del territorio. El 21 de diciembre, un terremoto en el estado de Sonora, México, destruyó las poblaciones de Granada, Guasapas y Oporto. Estos siguieron registrándose en Colombia. El 22 de diciembre a las 5 de la mañana, una fuerte sacudida se sintió en Bogotá, Gachalá, Gachetá, Ubalá y Medina, dejando un saldo de 7 muertos. Se registraron temblores en Líbano, Tolima, así como en Villavicencio, año de temblores sin duda alguna. El periódico El Tiempo de la ciudad de Bogotá hace el cubrimiento de los hechos de cables recibidos de sus corresponsales en Ipiales y Pasto, principalmente mostrando la tragedia que dejaron los temblores del 14 y del 16, así como las réplicas que no pararon durante unos días. En nota del 16 anota el periódico en primera plana: los cuerpos insepultos amontonados en las calles y los heridos a la intemperie, faltos de los cuidados más indispensables por no haber tiempo ni medios siquiera para proporcionárselos, hacen que la situación de esos pueblos colombianos en esta hora de tragedia llegue al máximo el pavor y del dolor. Se retrata de esta manera el estado de aislamiento en que se encontraba el territorio, no solamente respecto de Bogotá, sino también respecto de Pasto, ya que los caminos que se utilizaban eran los de herradura, de tal manera que esto dificultó enormemente la llegada de la ayuda humanitaria.
El corresponsal describe desde Ipiales su visita a Cumbal, anotando que sacaron de las ruinas 85 muertos, los caminos derruidos y las viviendas destruidas, además de que empieza ya a azotar el hambre, pues todas las tiendas de abastecimiento y los cultivos quedaron destruidos. Se resalta en las notas del periódico El Tiempo de esos días la falta de ayudas por parte del gobierno central, aduciendo que le competía al Congreso autorizar los auxilios, lo cual se haría 6 meses después de la tragedia. En telegrama del Ministerio de Gobierno se lee: desean como el que más contribuir en el auxilio de los damnificados, pero como éste debe concederse por el Congreso, que acaba de clausurar sus sesiones, se espera reunión del entrante año para presentar el proyecto de ley respectivo. Además, anuncia que el estado fiscal de la Gobernación de Nariño está en crisis y que no puede solventar sola los auxilios necesarios para los damnificados. Clientelismo y burocracia. Quizá a esto se refería el cura Ortega cuando lanzó la maldición sobre el humilde poblado. Los habitantes, según las notas de prensa, recibieron auxilios de la Cruz Roja Ecuatoriana, ya que la colombiana no tenía fondos, asimismo del obispo de Pasto, quien organizó una recolecta y que fue llevada por él mismo al lugar de los hechos. Desde Bogotá, El Tiempo organizó una suscripción para apoyar a los damnificados, dineros que fueron enviados a la Junta de Apoyo de la Cruz Roja en Ipiales. Asimismo, empezó un éxodo de víctimas, principalmente de Cumbal y Ipiales, familias que se asentaron definitivamente en la ciudad fronteriza y también en la vecina Tulcán y otras ciudades ecuatorianas. Hasta aquí, amables oyentes, la relación de esta tragedia que hoy, 14 de diciembre, se está conmemorando los 100 años del terremoto de Cumbal, Nariño, que fue destruido totalmente. En las colaboraciones del programa les comparto a continuación un hermoso poema que nos lo envía desde Cumbal, Nariño, el señor Eduard Tarapués, al conmemorarse los 50 años del terremoto de Cumbal y las horas de angustia y llanto. Les recuerdo, amables oyentes, que hoy, 14 de diciembre, se están conmemorando los 100 años de ese terremoto que destruyó la población de Cumbal, Nariño, en la frontera con la República del Ecuador. Dice así el poema: los 50 años del terremoto de Cumbal y las horas de angustia y llanto. En 1923, el 14 de diciembre, el Cumbal dormía tranquilo, sin saber lo que venía. A las 5 de la mañana, un fuerte bramido fue. Era la mano divina que vino con gran poder. Viernes y sábado fueron los días de angustia y llanto, y el domingo ya salimos por todas partes llorando. Unos viajan para Pasto, otros siguen para Ipiales, otros van al santuario de la Virgen de las Lajas. El terremoto divino duró 1 año en movimiento, porque Dios mandó ese momento para nuestro arrepentimiento. Gracias damos, oh Señor, los que quedamos con vida. Los muertos se van al cielo y los heridos caminan. Esto es todo mi relato para toda la humanidad, porque Dios es nuestro dueño del cielo y la cristiandad. Escrito por Miguel Risueño Játiva, el 23 de diciembre 14 de 1973, al conmemorarse los 50 años del terremoto de Cumbal, Nariño. Para la sección de cine del programa, el señor Juan David Suárez Ceballos, desde la ciudad de Medellín, Colombia, nos entrega 3 reseñas de películas clásicas relacionadas con la Navidad. Escuchemos primero una introducción que nos hace Juan David acerca de este ciclo
corto de películas de Navidad. A partir de hoy y durante los siguientes 2 programas, quiero regalarles, con motivo de estas fiestas decembrinas, un especial titulado Relatos de Nochebuena. 3 películas realizadas por cineastas de diferentes nacionalidades en torno a la Navidad, que espero disfruten y compartan con los suyos. El Día de la Bestia, dirigida por Alex de la Iglesia, España 1995. Derrotar al Anticristo. Estrenada en el Festival de Cine de Venecia, narra el camino que emprende un cura de provincia, interpretado por Alex Angulo, al llegar a una caótica Madrid, afirmando tener certeza que el Anticristo nacerá allí a la medianoche del 25 de diciembre. Junto a José María, aficionado al metal, a quien representa Santiago Segura, y Cabán, experto en ocultismo, encarnado por Armando de Rassa, se darán a la tarea de invocar al demonio y matarlo antes que se apodere del mundo y sea demasiado tarde. La película es una comedia negra con mezcla de horror bizarro que desarrolla los acontecimientos según lo determinan las circunstancias, donde cada pieza que vemos articulará el hilo argumental y desembocará en algo tan perturbador como risible. Un leitmotiv que señalará hacia dónde va encaminada la trama es el símbolo que caracteriza a Satanás, el cual se manifiesta durante buena parte del film en diferentes lugares, objetos o personas. El autodenominado grupo de extrema derecha, Limpia Madrid, sembrará el terror entre la población vulnerable que habita las calles y dejará clara su ideología fascista de desprecio, repulsión y miedo a lo diferente. El Día de la Bestia es el crudo y absurdo reflejo de los más oscuros pensamientos y acciones de la sociedad. Asesinatos, drogas, xenofobia, agüeros, rituales invocatorios, fanatismos, estafas, falsos profetas, sensacionalismo televisivo, entre otros. Alberga además el estilo satírico que identifica al cine de la Iglesia. Todo esto para preguntarnos: ¿de dónde viene la bestia o el demonio? ¿Del más allá? ¿Del muy acá? ¿Sale del interior de cada uno? Ganadora de 6 premios Goya 1996, incluyendo Mejor Director, Mejor Actor Revelación y Mejores Efectos Especiales. Escrito por Juan David Suárez Ceballos. En la sección de entrevistas del programa paso a leerles una pequeña biografía de nuestra poeta invitada Lina María Giraldo. Ella actualmente es participante del grupo de lectura y escritura Hojas de Hierba desde abril del 2021, corregimiento de Santa Elena, cercano a Medellín. Fundadora del grupo de literatura y escritura Menguante Colectivo de Mujeres Poetas, diciembre de 2022. Miembro de la revista interactiva de arte y cultura Inspiración Púrpura desde febrero del 2023. En cuanto a su historial académico, tiene un diplomado en Emprendimiento e Innovación del año 2021 en la institución universitaria ITM, un diplomado en Docencia Universitaria del año 2020, asistente pedagógica, proyectos de aula, evaluación del aprendizaje en Confama y licenciatura en Filosofía 4 semestres en la Universidad de Antioquia. Aprendizajes, tiene un taller de escritura creativa, La Máscara y yo, de la librería Te Creo, el año 2022. Redacción para ejecutivos de la Academia Cultural Yurupari de 16 horas de duración. Artículos y libros: poemario Ansiedad con trazos de obsesión del año 2022, revista literaria Hojas de Hierba, poemario Historias desde el alma,
periódico viviendo en Santa Elena. Su género literario es la poesía y el ensayo. En cuanto a su experiencia literaria, tiene el lanzamiento del libro Ansiedad con trazos de obsesión del año 2022. Festival de Poesía de Santa Elena, octubre de 2021. Medellín es una poesía, La Esquina Radio y Poetas al Viento, septiembre de 2021. Experiencia de Sentidos y Saberes del año 2014. También tiene una experiencia en voluntariado. Festival de Poesía y Cuento, tú que has cultivado en tu vida y que esperas recoger. Fundación Presente Colombia del 2007, operado en Medellín por la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Confama. En cuanto a menciones, ganadora de premios a la cultura, Secretaría de Cultura Ciudadana, Alcaldía de Medellín, ganadora de la Conquista 2021, pasante del ITM para la Universidad Tecnológica de Santa Rosa de Jauregui en Querétaro, México, ganadora de Estímulos a la Cultura, mención de honor al mérito literario en la modalidad de poesía. Entonces, amables oyentes, escuchemos enseguida la entrevista que le realicé a Lina Giraldo. Y bien, amables oyentes, conociendo ya el perfil, o más bien la biografía de Lina, paso enseguida a realizarle unas preguntas de interés para todos nosotros. Lina, bienvenida al programa Cultura y Entretenimiento. Cuéntale a los oyentes quién es Lina Giraldo. Marco Aurelio, primero te quiero dar las gracias por invitarme a tu programa. Saludo a todos quienes nos escuchan. Lina es una mujer que siente igual que otras mujeres, que vive haciendo conciencia de la forma como las emociones la definen. Soy hija de 2 escritores. Mi madre escribe cuentos y poesía y mi padre, que en paz descansa, era un obsesionado por publicar la forma como él codificaba el mundo. Soy una de las fundadoras del colectivo de lectoras y escritoras Menguante, un círculo de mujeres dedicado desde hace un año a dar visibilidad a las producciones literarias de sus fundadoras y que tiene como lema Juntas, Resilientes, Solidarias. También desde el 2000 hago parte de Hojas de Hierba, que es el club de literatura de la Biblioteca Pública del Corregimiento de Santa Elena, en Medellín, Antioquia, Colombia. Marco, te quiero contar que adicionalmente soy voluntaria, dono mi tiempo en 2 proyectos. En el primero, soy ponente en los foros juveniles del éxito, una iniciativa de los docentes Héctor Carvajal y José David Arias. Con ellos y otros ponentes fabulosos, visitamos los colegios, charlamos con estudiantes de último grado, animándolos a cumplir sus sueños, a no decaer en la adversidad, comprometiéndose con ellos mismos y viendo en cada crisis una posibilidad real de mejorar. También a través del proyecto Conta Fiscal Pro Bono Consciente, permito a entidades sin ánimo de lucro tener un revisor fiscal a 0 costo, dando cumplimiento a la legislación colombiana y aportando a mejorar su interactuación con los entes del gobierno nacional. Excelente, Lina, por lo que nos acabas de mencionar y de contar. Ahora te quiero preguntar, Lina, cuéntanos, ¿cómo surgen y qué contienen tus 2 poemarios? Marco Aurelio, te quiero compartir que ambos textos son ganadores de estímulos en el área de literatura de la Secretaría de Cultura del Distrito de Medellín. Mi primer libro fue publicado en el 2017, titula Historias desde el alma y contiene 45 textos cortos junto con 16 imágenes de mi autoría y 2 fotografías. Están agrupados en los 6 sentimientos sanos: alegría, amor, seguridad, miedo, ira y tristeza.
Mi segundo poemario es una publicación del 2022 titulada Ansiedad con trazos de obsesión y contiene 31 textos separados en 4 arquetipos femeninos: la amante, la madre, la niña y la bruja. Ambos textos al final contienen hojas para que el lector comience a escribir aquellos pensamientos que quiera sacar de sí. Marco, las carátulas de mis libros son donaciones de la artista Nadia Bustamante y mi editora es la poeta María Cecilia Muñoz. Ya estoy trabajando en mi tercer libro, en el cual quedarán editados mis relatos en los foros juveniles del éxito. Cada foro es único y se convierte en una experiencia pedagógica significativa. Y la pregunta importante para los oyentes: ¿dónde, Lina, se pueden encontrar tus poemarios? Marco Aurelio, de mis libros hay 2 versiones. Los libros físicos se encuentran en las bibliotecas públicas del distrito de Medellín y en las bibliotecas de las cajas de compensación Confama y Confenalco. La versión digital puede ser descargada totalmente gratuita del Instagram Historias de Maruja. Te cuento que en la actualidad me encuentro donando la obra a los colegios donde he sido ponente en los foros juveniles del éxito. Muy bien, Lina. Excelentes respuestas. Y ya para terminar, nos gustaría que finalicemos esta entrevista con la lectura de uno de tus poemas. Adelante. Claro, Marco Aurelio, pensé que no me lo ibas a pedir. Antes, te quiero dar las gracias por invitarme al programa. Fue genial conversar contigo. Te quiero leer 2 de mis poemas. El primer texto es de mi segundo libro, se llama Epitafio para siempre y fue construido en un taller de apreciación de la poesía y escritura creativa dictado por el filósofo y poeta Carlos Andrés Jaramillo. El segundo titula Decime y es el último poema de mi primer libro. Es un tributo a Olga Lucía, la amiga que en paz descansa y que siempre me impulsó a compartir mis escritos. Epitafio para siempre, otoño. Aquí yace, disfrutando el tapete de hojas secas, toda marrón, tenue, misteriosa. Murió marchita, murió cansada. Invierno. Aquí yació. Se escapó por entre los dedos, toda incolora, pálida, extensa. Murió húmeda, murió sin cauce. Primavera. Aquí yacerá, gestada desde la luminosa flor, toda fecunda, sudorosa, cíclica. Murió sin luna, murió deseosa. Verano. Aquí yacemos, con ritmos, suspiros e impulsos, todas vinculadas desde la memoria. Morimos juntas, morimos siempre. Decime, hoy has tenido un grandioso amanecer. Tu piel disfruta sintiendo aire, viento, luz. Llevas tu mirada al interior y sonríes con la tranquilidad de quien ha dispuesto orden y el lugar que le corresponde a cada ser querido en su vida. Respiras suave, te mueves despacio, reaccionas lenta, piensas corto, como quien lleva pocas cargas y disfruta de aquellas que decidió llevar. Ya asentaste con fuerza tu huella en el mundo y estás lista para volar. Otra importante conmemoración fue la que tuvo lugar el pasado 11 de diciembre, cuando se celebró el Día Internacional de las Montañas, un ecosistema frágil que hay que proteger y que tiene cabida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, más concretamente en el objetivo número 15. ¿Por qué las montañas son importantes? Tenemos muchas razones para decir que las montañas son importantes, pero algunas de las más llamativas son estas.
Las montañas cubren el 22% de la superficie de la Tierra. En las montañas habita el 15% de la población del planeta, casi 1.000 millones de personas. Más de la mitad de la población mundial depende de las montañas para abastecerse de agua, alimentos y energía. Las montañas aportan entre el 60 y el 80% del agua dulce del planeta. Muchas comunidades que viven en regiones altas dependen de las montañas, pero también dependen de ellas pueblos que viven en las zonas bajas. Las montañas juegan un papel fundamental en la generación de energías renovables, especialmente la energía hidráulica, la solar, la eólica y el biogás. Pero por desgracia, las montañas están en peligro debido al cambio climático, la degradación de los suelos y la sobreexplotación de los recursos. Por todo eso y por otros muchos motivos, la Asamblea General de la ONU proclamó 2002 como Año Internacional de las Montañas y el 11 de diciembre como Día Internacional de las Montañas. Antes de eso, en 1992, Naciones Unidas aprobó un plan de acción llamado Programa 21, donde se incluyó un apartado sobre la ordenación de los sistemas frágiles, desarrollo sostenible de las zonas de montaña. La FAO publica el tema 2023 en el Día Internacional de las Montañas. Restauración de los ecosistemas de montaña es el tema de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en este Día Internacional que se celebró el 11 de diciembre. Es una oportunidad para aumentar la sensibilización sobre la importancia de los ecosistemas de montaña y demandar soluciones e inversiones basadas en la naturaleza. La FAO ha preparado una serie de imágenes y recursos en los 6 idiomas oficiales de la ONU, disponibles para el público para que cualquier persona pueda difundir y apoyar la campaña en este Día Internacional de las Montañas. Temas de años anteriores. En el tema para el año 2022 fue Las mujeres mueven montañas. Las mujeres mueven montañas fue el lema para el Día Internacional de las Montañas en 2022. Con ello se reconoce el importante papel de las mujeres en la sostenibilidad de las montañas. Ellas administran los recursos de las zonas montañosas, protegen la biodiversidad y custodian la cultura local, siendo conocedoras de la medicina tradicional. Las mujeres y las niñas de las montañas, como agricultoras, empresarias, artesanas, vendedoras de mercado local, son impulsoras del cambio necesario. Tema del año 2021, el turismo sostenible en las montañas. El tema para 2021 del Día Internacional de las Montañas fue el turismo sostenible en las montañas. Las montañas son un recurso que atrae cada vez más a turistas y ello crea oportunidades para poner en valor la economía de las pequeñas localidades ligadas a las montañas, la artesanía, la gastronomía y otras actividades relacionadas. El turismo de montaña contribuye a crear medios de subsistencia adicionales, a mitigar la pobreza, además de la biodiversidad y la conservación del paisaje. Los turistas de montaña quieren encontrar naturaleza pura y eso hace que tanto ellos como los locales cuiden más el entorno. Tema del año 2020, la biodiversidad de las montañas. Para el año 2020, la campaña se centró en la biodiversidad de las montañas y así dar a conocer las amenazas, riesgos y posibles consecuencias si no se protegen estos espacios naturales que tanto bien traen a la humanidad. La gestión sostenible de la biodiversidad en las montañas está más vigente que nunca. Por eso se espera que en un periodo de 10 años se le dé mayor prioridad a la restauración de los ecosistemas, un tema a profundizar este año en la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes sobre el Convenio de la Diversidad Biológica. ¿Por qué es importante preservar la biodiversidad de las montañas? Las montañas, junto al resto de los recursos naturales, los animales y las plantas, representan la gran biodiversidad de nuestro planeta. La pérdida continua de los bosques, montañas, mares también constituye una gran pérdida para toda la humanidad.
Desde los años remotos, el hombre se ha servido de los distintos recursos que tiene a su alcance para continuar viviendo y dar vida a otros seres semejantes a él. Sin embargo, en ese transitar se ha convertido en un gran depredador que ha destruido gran parte de esos bienes naturales. Las montañas no han sido la excepción. Sabemos que estos lugares albergan vida humana, una gran variedad de especies animales, abundante vegetación, numerosos riachuelos de agua cristalinas y otra gran cantidad de recursos naturales que contribuyen a mantener el equilibrio ecológico. Hoy se sabe que parte del desequilibrio que vive nuestro planeta es la causa principal de muchas enfermedades, virus y epidemias. Por esta razón, resulta imperioso cuidar, proteger y luchar por la preservación de estos lugares que cada día están amenazados por la actividad humana. Tres montañas emblemáticas del mundo. Las montañas no solo tienen una particular belleza, sino que están llenas de magia y para algunos encierran grandes enigmas y misterios. Por esta razón, a continuación les describimos tres montañas que por sus características o circunstancias destacan sobre el resto, aunque sin quitarles protagonismo, ya que todas y cada una de las montañas del mundo merecen nuestro respeto. Además, te contamos algunos datos curiosos que la gran mayoría desconoce. El Monte Fuji. Esta espectacular montaña que alcanza los 3.776 metros de altura está ubicada en Japón y es temida por mucha gente por ser un volcán, aunque no hace erupción desde el año 1707. Es un monumento natural que atrae la atención de miles de turistas cada año. Quizá esto se deba a su imponente belleza. Este lugar está lleno de antiguas leyendas. Una de ellas es que los árboles de cerezos que allí se encuentran renacían gracias a los dioses. Tiene otra sorprendente peculiaridad y es que es una montaña de proporciones simétricas que permite observar desde cualquiera de sus ángulos los amaneceres más impresionantes del mundo. El Everest. Esta colosal montaña de 8.848 metros de altura, la más alta de la Tierra, ubicada entre Nepal y el Tíbet, es el sitio de encuentro de miles de turistas venidos de distintas regiones del planeta para realizar alpinismo, un deporte de riesgo y mucha adrenalina que tristemente se ha cobrado la vida de un gran número de ellos. Es la montaña soñada para cualquiera que sienta pasión por la escalada. Lleva el popular nombre de la Madre Sagrada, o también se conoce como la Frente al Cielo. Esto se debe a que numerosas religiones desde la antigüedad acostumbraban realizar viajes espirituales a este lugar maravilloso y sagrado. Y la tercera montaña, el Monte Kailash. Ubicado en la India, el Monte Kailash, con 6.638 metros, ha sido el lugar protagonista de fabulosas leyendas de la mitología hindú, como la creencia de que en la cima del monte habitaba el dios Shiva, que representa la destrucción. Rodeada de antiguos monasterios y templos que profesan la religión budista, es, tanto para sus habitantes como para los viajeros, un lugar obligado para visitar y que brindará experiencias realmente inolvidables y mágicas. Brevemente, amables oyentes, les voy a hablar sobre las mejores películas y documentales sobre montañas. La primera, Everest, del año 1996, se trata de una película que narra los hechos reales vividos por un grupo de expedicionistas que por errores humanos se ven obligados a enfrentar una verdadera tragedia que incluso costaría la pérdida de vidas de algunos de los viajeros. Mountain, del año 2005, es un envolvente documental que te atrapará desde principio a fin, ya que de una manera poética se narra el gran amor que los apasionados de las montañas describen este hermoso lugar. Es una sinopsis de la simbiosis existente entre el hombre y estas altas cimas que casi tocan los cielos. La llamada del silencio, del año 2007, una película trágica y conmovedora que narra la historia real de 4 alpinistas que pierden la vida escalando la montaña Eiger en los Alpes suizos en 1936, pero donde uno de ellos logra sobrevivir ya que es rescatado antes del fatal accidente.
127 horas de 2010. El film se basa en la historia real de Aaron Ralston, un temeroso y aventurero escalador norteamericano quien sufrió una aparatosa caída en los cañones de Utah, transformando su viaje en toda una odisea que le permitiera salir de este inhóspito lugar con vida. Y la última película, Free Solo, del año 2018, un excelente documental que cuenta la proeza vivida por Alex Honnold, un alpinista americano que logró escalar la formación montañosa conocida con el nombre de El Capitán, una hazaña que logró por primera vez conseguir este hombre sin contar con ningún tipo de ayuda. Entonces, amables oyentes, ¿qué podemos hacer para celebrar el Día de las Montañas? Lo mejor, concientizar a los demás contando en redes sociales por qué las montañas son importantes para ti usando los hashtags #MountainMatter. Las montañas importan, Día Internacional de las Montañas en tus comunicaciones. También puedes organizar algún evento, talleres, concursos, exposiciones que ayuden a crear conciencia sobre la importancia de las montañas en la vida real. En la sección de variedades del programa, y en vista de que el próximo 16 de diciembre, es decir, pasado mañana, comienza la novena de Navidad, les leeré un artículo relacionado con la tradición de la novena de Navidad, escrito por el señor Alejandro Usma Díaz, docente del Colegio Cumbres de la ciudad de Medellín. En casi toda Colombia existe una fuerte tradición que es a la vez un fenómeno social, religioso y cultural muy interesante y que se hace evidente en diciembre. La celebración o rezo de la novena de Navidad, novena al Niño Jesús o de aguinaldos, de los días 16 al 24 de diciembre, en preparación al día que conmemoramos el nacimiento de Jesucristo. Llama la atención porque, aunque en otros países y lugares del mundo hay tradiciones en torno a esta celebración, la novena que nosotros rezamos es casi exclusiva. La compartimos solo con el vecino país Ecuador. ¿Por qué? Las novenas son una costumbre religiosa, hacen parte de la religiosidad popular y son formas de rezo que fueron configurándose entre el siglo XVIII y el siglo XIX y sirven para prepararse mediante oraciones y rezos durante 9 días previos a una celebración de un santo, de un misterio, del Señor o de la Virgen, en este caso, de su nacimiento. La que nosotros rezamos y tenemos fuertemente arraigada en nuestras costumbres fue escrita por el franciscano ecuatoriano Fernando de Jesús Larrea alrededor de 1770-1773. Fue impresa por primera vez en Santa Fe de Bogotá en 1784 y desde entonces se ha utilizado. Siguiendo los principios defendidos por las órdenes mendicantes desde la Edad Media, Larrea escribió un texto en el cual el individuo se rinde a Dios en gratitud, ofreciéndole a cambio de sus beneficios la pobreza, humildad y demás virtudes a imitación de Cristo, de la misma manera que lo enseñaba San Francisco de Asís en el siglo XIII. De ello da cuenta la oración para todos los días, con la cual los colombianos hemos iniciado este rito durante más de 200 Navidades. La edición original de la que se conservan las oraciones diarias a la Virgen, a San José y al Niño Dios, contenía textos que reforzaban ese carácter casi penitencial, las consideraciones tomadas del libro Mística Ciudad de Dios de la concepcionista española María de Jesús Ágreda, 1602-1665, incluso en este texto colonial el autor sugería sacrificios y mortificaciones corporales que posteriormente fueron retiradas. Eso sí, se conserva íntegra la oración al Niño Jesús, en la cual se menciona a la mística francesa Sor Margarita del Santísimo Sacramento, 1609-1648, quien contribuyó a la propagación del culto a la infancia de Cristo a partir de la célebre frase: «Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado».
Hacia 1910, la monja clarisa bogotana Ignacia Samper Acosta, 1856-1910, hija de los escritores José María Samper y Soledad Acosta, que había conocido la novena siendo estudiante del Colegio de la Compañía de María, hizo una versión moderna cambiando métrica y lenguaje de los gozos, que fueron reescritos y modernizados por ella basándose en las llamadas antífonas mayores de Adviento, que la liturgia presenta entre el 17 y el 23 de diciembre, como exclamaciones o súplicas a Dios, llamándolo con diversos títulos bíblicos del Antiguo Testamento: oh sapiencia suma, oh raíz sagrada, oh Adonai potente, oh llave de David, oh lumbre de oriente. La hermana Samper también modificó las meditaciones o consideraciones, convirtiéndolas en una especie de narración continuada a modo de novela, de lo que José y María iban viviendo en los días previos al nacimiento de Jesús y cómo el alma debe estar agradecida con Dios por el inmenso don de su nacimiento como hombre. Así, nuestra tradicional novena de Navidad también trascendió lo religioso al reivindicar su lugar en el folclore, la identidad familiar y la vida cotidiana de los colombianos. Y va la pregunta: ¿en sus países se celebra la tradición de la novena de Navidad? Y como tema musical para el programa de hoy, y muy relacionado con el artículo acabado de leer, vamos a escuchar el hermoso tema navideño Tonada de Navidad, a cargo del grupo infantil Amadeus de la ciudad de San Juan de Pasto, Nariño. Escuchemos este hermoso villancico navideño. Ya vienen los pastores, ya vienen al niño a adorar.
Y bien amigos, amigas, hemos llegado al final del programa de la presente semana. Esperando que su contenido haya sido del agrado de todos ustedes, les haya proporcionado un rato de esparcimiento, de conocimientos y también de diversión. Les recuerdo que ustedes también pueden colaborar con el programa enviando sus colaboraciones al correo lecturasypoesías2022@gmail.com. Estas colaboraciones serán compartidas en el siguiente programa y pueden ser lecturas de libros, textos, poesías, poemas o música. Entonces, amigos, amigas, nuevamente agradecerles por la sintonía prestada a este programa, solicitarles me acompañen la próxima semana y desearles un resto de semana muy feliz, que lo pasen bonito con sus familias. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.